¿Te has preguntado qué sucede detrás de las puertas cerradas del consultorio de un médico forense? Prepárate para adentrarte en el oscuro y espeluznante mundo de los médicos forenses. Estas historias aterradoras te provocarán escalofríos y te harán cuestionar la naturaleza de la vida y la muerte. Los médicos forenses enfrentan desafíos únicos y aterradores todos los días. Desde cuerpos encontrados en condiciones misteriosas hasta casos que parecen desafiar la lógica, su trabajo es desentrañar los secretos más oscuros de la muerte. Imagínate examinar cadáveres que revelan signos de rituales extraños o descubrir pistas que sugieren la presencia de algo más allá de lo humano. En una ocasión, un médico forense recibió el cuerpo de una joven que había desaparecido durante meses. Lo extraño era que su cuerpo no mostraba signos de descomposición, como si estuviera congelado en el tiempo. Otro caso involucraba a un hombre que fue encontrado en un callejón, su rostro congelado en una expresión de terror absoluto. Las autopsias revelaron detalles perturbadores que desafiaban toda explicación lógica, dejando a los forenses preguntándose si estaban lidiando con fuerzas paranormales. El momento más escalofriante llegó cuando uno de los médicos forenses, al realizar una autopsia de rutina, sintió un escalofrío inexplicable. Miró alrededor del cuarto y vio una sombra oscura moverse rápidamente por la sala. En ese instante, las luces parpadearon y el monitor de la computadora comenzó a mostrar mensajes crípticos. Los datos del caso desaparecieron misteriosamente, dejando una sensación de inquietud y terror en el aire. Esta experiencia dejó al médico con una pregunta aterradora: ¿qué es lo que realmente había encontrado en ese cuerpo? Estas historias son solo una fracción de lo que los médicos forenses enfrentan en su trabajo diario. Si te han gustado estas historias y quieres escuchar más relatos aterradores, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Los médicos forenses no solo lidian con los cuerpos de los fallecidos, sino también con las historias no contadas que esos cuerpos dejan atrás. En una ocasión, uno de ellos recibió el cuerpo de un hombre que aparentemente había muerto de causas naturales. Sin embargo, al examinarlo más de cerca, descubrió marcas extrañas en la piel, como símbolos grabados en su carne. Al investigar más, encontré que estos símbolos coincidían con antiguos rituales ocultistas, lo que sugería que la muerte de este hombre podría no haber sido tan natural después de todo. Otro caso involucraba a una mujer que había sido encontrada en un bosque. Su cuerpo estaba cubierto de cicatrices profundas y parecía haber estado expuesto a algún tipo de tortura. Pero lo más inquietante fue lo que encontraron en sus manos: una pequeña figura tallada en madera, cubierta de sangre. Al analizarla, descubrió que la figura estaba hecha de un tipo de madera que no crecía en la región, lo que indicaba que había sido traída de algún lugar lejano. Esto dejó a los médicos forenses con más preguntas que respuestas, sumergiéndolos en un misterio aún más profundo. Los desafíos no solo vienen de los cuerpos en sí, sino también de las circunstancias en las que se encuentran. Un médico forense relató una experiencia en la que tuvo que trabajar en un caso en un hospital abandonado. Las condiciones eran deplorables y el lugar estaba lleno de ecos del pasado. Mientras examinaba el cuerpo de un paciente que había fallecido bajo circunstancias sospechosas, escuchaba susurros y pasos que resonaban en los pasillos vacíos. A pesar de saber que estaba solo, la sensación de ser observado era innegable. Estos casos demuestran que ser médico forense no es solo un trabajo técnico, sino también un viaje al corazón de los misterios más oscuros de la humanidad. Cada cuerpo es una historia, y cada historia puede revelar secretos que nunca se esperaron. Los médicos forenses a menudo se encuentran con situaciones que desafían la lógica y la comprensión. Un caso particularmente perturbador involucró a un hombre encontrado muerto en su propio hogar, sin signos visibles de violencia. Al realizar la autopsia, el médico forense notó algo peculiar: el corazón del hombre estaba cubierto de una sustancia negra y viscosa. Los análisis de laboratorio no pudieron identificar la sustancia, pero lo más inquietante fue descubrir que parecía haberse formado dentro del cuerpo,
como si hubiera sido secreción de algún órgano desconocido. Mientras investigaban la vida del hombre, descubrieron que había estado obsesionado con prácticas esotéricas y había coleccionado varios objetos rituales. En su diario, había anotaciones críticas sobre invocaciones y encuentros con entidades de otros mundos. Aunque estos escritos fueron inicialmente descartados como delirios, la extraña sustancia y la misteriosa muerte llevaron a los médicos forenses a considerar la posibilidad de que algo más oscuro estuviera en juego. En otro caso, los médicos forenses se enfrentaron a una serie de muertes inexplicables en un pequeño pueblo. Varios residentes habían sido encontrados muertos en sus camas, todos con la misma expresión de terror en sus rostros. No había signos de lucha, y las autopsias no revelaron ninguna causa evidente de muerte. La única pista era una serie de marcas extrañas en la piel de las víctimas, como si hubieran sido quemadas por algún tipo de sustancia corrosiva. Los forenses trabajaron en estrecha colaboración con la policía local para desentrañar el misterio. Descubrieron que todas las víctimas habían asistido a una reunión comunitaria la noche anterior a su muerte. Durante la investigación, encontraron un video grabado durante la reunión en el que se observaba a un hombre extraño dando un discurso sobre la purificación espiritual y la eliminación de las impurezas del alma. El hombre desapareció poco después de la reunión y nunca fue encontrado, dejando a los forenses y a la comunidad con un sentimiento de inquietud y miedo. Un tercer caso involucró a una joven encontrada muerta en su apartamento, rodeada de velas y símbolos pintados en las paredes. La escena parecía un ritual, pero no había señales claras de lo que había ocurrido. Durante la autopsia, el médico forense descubrió una pequeña llave metálica dentro del estómago de la joven. No había señales de que hubiera sido forzada a tragarla, lo que indicaba que lo había hecho voluntariamente. La llave no parecía coincidir con ninguna cerradura conocida, pero una investigación más profunda reveló que pertenecía a un antiguo baúl que había pertenecido a su familia durante generaciones. Al abrir el baúl, encontraron una colección de diarios y objetos rituales, así como una serie de cartas dirigidas a entidades desconocidas. Las cartas hablaban de pactos y sacrificios, y una en particular mencionaba una fecha y hora exactas que coincidían con la muerte de la joven. Uno de los casos más inquietantes que un médico forense había encontrado involucrado a una familia entera que había sido encontrada muerta en su hogar, sin signos evidentes de violencia. Las autopsias revelaron que todos habían muerto de un paro cardíaco, pero no había una causa clara que explicara por qué todos murieron al mismo tiempo. La única pista era una serie de grabaciones de audio encontradas en la casa, que contenían una especie de canto hipnótico. Al analizar las grabaciones, los forenses descubrieron que el canto contenía frecuencias que podían inducir un estado de trance profundo. Una investigación más profunda reveló que la familia había estado involucrada en un culto que creía en la trascendencia espiritual a través del sonido. Aunque la causa exacta de la muerte seguía siendo un misterio, los forenses teorizaron que la exposición prolongada al canto podría haber inducido un estado de trance tan profundo que sus corazones simplemente se detuvieron. Otro caso inquietante involucró a un hombre que había sido encontrado muerto en un cementerio, con su cuerpo cubierto de marcas extrañas y símbolos tallados en su piel. La autopsia reveló que había muerto de una combinación de deshidratación y agotamiento, como si hubiera estado en el cementerio durante días sin moverse. Sin embargo, lo más perturbador fue la expresión en su rostro, una mezcla de terror y éxtasis. Una investigación más profunda reveló que el hombre había estado obsesionado con la comunicación con los muertos y había pasado mucho tiempo investigando prácticas esotéricas. Sus notas personales hablaban de una entidad que se manifestaba en el cementerio y ofrecía conocimiento a cambio de sacrificios. Aunque estas afirmaciones parecían fantasiosas, las circunstancias de su muerte y las marcas en su cuerpo sugirieron que había encontrado algo más allá de la comprensión normal. En otro caso, los médicos forenses se encontraron con una serie de muertes en un hospital abandonado. El edificio había estado vacío durante años,
pero recientemente se habían encontrado varios cuerpos en diferentes partes del hospital. Todas las víctimas mostraban signos de trauma extremo y sus cuerpos estaban en posiciones que sugerían una lucha desesperada por sobrevivir. Las autopsias revelaron heridas internas que no coincidían con ninguna causa natural conocida, y las pruebas de toxicología no mostraron rastros de sustancias conocidas. Sin embargo, lo más inquietante fue encontrar rastros de un polvo blanco en las heridas de las víctimas. Los análisis revelaron que el polvo contenía compuestos que no se encontraban en la tierra, lo que llevó a los forenses a teorizar que las víctimas podrían haber estado expuestas a algún tipo de material extraterrestre. Uno de los casos más desconcertantes involucraba a un hombre encontrado muerto en una cabaña aislada en el bosque. Su cuerpo estaba completamente intacto, pero había signos de descomposición avanzada que no coincidían con el tiempo que había estado muerto. Al realizar la autopsia, el médico forense descubrió que los órganos internos del hombre estaban en un estado de descomposición mucho más avanzado que su piel y músculos. Una investigación más profunda reveló que el hombre había estado estudiando antiguos textos esotéricos y había realizado una serie de rituales destinados a detener el envejecimiento. Aunque la ciencia detrás de estos rituales era cuestionable, las condiciones de su cuerpo sugirieron que había logrado alterar el proceso natural de descomposición de alguna manera, lo que dejó a los forenses con más preguntas que respuestas. El caso final involucró a un grupo de excursionistas que había sido encontrado muerto en una cueva remota. Los cuerpos estaban en diferentes estados de descomposición y las autopsias revelaron que habían muerto en diferentes momentos, aunque todos habían ingresado a la cueva al mismo tiempo. Las pruebas de toxicología no mostraron rastros de sustancias conocidas y no había signos de violencia en sus cuerpos. Lo más perturbador fue la presencia de extrañas inscripciones en las paredes de la cueva que parecían estar escritas con una sustancia bioluminiscente. Los análisis de las inscripciones revelaron que contenían compuestos orgánicos que no coincidían con ninguna forma de vida conocida en la Tierra. Esto llevó a los forenses a considerar la posibilidad de que los excursionistas hubieran encontrado una forma de vida desconocida en la cueva, una que había interactuado con ellos de maneras aún no comprendidas. Estos casos demuestran que el trabajo de un médico forense no solo implica desentrañar las causas de la muerte, sino también enfrentarse a los misterios más oscuros y perturbadores de la existencia humana. Cada caso es una ventana a lo desconocido, y cada descubrimiento plantea nuevas preguntas sobre los límites de nuestra comprensión del mundo. El siguiente caso involucraba a una joven mujer que fue encontrada muerta en una biblioteca antigua. La escena de su muerte era tan peculiar como perturbadora. Estaba sentada en un escritorio, con un libro abierto frente a ella y una expresión de terror absoluto en su rostro. No había signos visibles de trauma, y el ambiente en la biblioteca era inquietantemente tranquilo. Durante la autopsia, el médico forense descubrió algo extremadamente inusual. El corazón de la mujer estaba completamente petrificado. No había ningún signo de intervención externa que pudiera explicar este fenómeno. Mientras el equipo de forenses analizaba el libro encontrado frente a ella, se dieron cuenta de que estaba escrito en un idioma desconocido, lleno de símbolos y diagramas que parecían pertenecer a una cultura olvidada. La investigación reveló que la biblioteca donde se encontró el cuerpo tenía una historia oscura. Originalmente construida en el siglo XVIII, había servido como refugio para varios ocultistas que practicaban rituales prohibidos. La sección donde se halló el cuerpo de la mujer no había sido abierta al público en décadas, y muchos creían que los libros allí guardados contenían conocimientos peligrosos y malditos. Una revisión más profunda del libro reveló que sus páginas estaban impregnadas con una sustancia que emitía una leve radiación. Esto sugirió la posibilidad de una reacción química que podría haber causado la petrificación del corazón de la mujer. Sin embargo, esto no explicaba la expresión de terror en su rostro ni la calma inquietante que reinaba en la escena. Al investigar más a fondo, los forenses descubrieron que la mujer había estado estudiando el libro en busca de respuestas sobre una serie de desapariciones misteriosas en su familia.
Cada miembro de su familia que había intentado descifrar los secretos del libro había desaparecido sin dejar rastro. La mujer había sido advertida sobre los peligros, pero su obsesión por descubrir la verdad la había llevado a arriesgar su vida. Mientras los médicos forenses continuaban explorando los posibles orígenes de las sustancias en el libro, se encontraron con un misterioso símbolo repetido en varias páginas. El símbolo coincidía con inscripciones encontradas en sitios arqueológicos que databan de milenios atrás, lo que planteó preguntas sobre una conexión entre estas antiguas civilizaciones y los eventos recientes. La autopsia reveló poco sobre las causas físicas de la muerte de la mujer, dejando a los forenses con un rompecabezas que parecía imposible de resolver. Los estudios toxicológicos no encontraron rastros de veneno o drogas, y los análisis de tejidos no arrojaron ninguna explicación clara para la petrificación del corazón. El caso seguía planteando muchas preguntas sin respuesta, y los médicos forenses no podían evitar sentir una creciente sensación de inquietud mientras profundizaban en los misterios del libro y la oscura historia de la biblioteca. En otro caso particularmente desconcertante, un joven fue encontrado muerto en el sótano de una vieja mansión que había sido abandonada durante décadas. Su cuerpo estaba rodeado de artefactos antiguos y libros de aspecto inquietante, y la escena sugería que había estado investigando algo muy oscuro y peligroso. Durante la autopsia, el médico forense notó varias anomalías en el cuerpo del joven. Sus ojos estaban completamente negros, sin iris ni pupilas visibles, y su piel tenía un tono pálido, casi translúcido. Además, su cerebro presentaba patrones de actividad eléctrica inusuales, como si hubiera estado sometido a un intenso estrés mental antes de morir. No había signos de trauma físico, lo que hacía que su muerte fuera aún más misteriosa. Al investigar la vida del joven, los forenses descubrieron que había sido un estudiante de historia obsesionado con las leyendas locales sobre la mansión. Según los rumores, la mansión había pertenecido a un excéntrico alquimista del siglo XIX que realizaba experimentos para trascender los límites de la vida y la muerte. Se decía que el alquimista había desaparecido bajo circunstancias misteriosas, dejando atrás un laboratorio lleno de artefactos prohibidos. Los libros encontrados junto al cuerpo del joven estaban escritos en varios idiomas antiguos y contenían diagramas y fórmulas que parecían relacionados con la alquimia y el ocultismo. Uno de los libros, en particular, parecía ser un diario del propio alquimista, lleno de relatos sobre sus experimentos y sus intentos de contactar con entidades de otras dimensiones. El análisis del diario reveló detalles perturbadores sobre los experimentos del alquimista. Describía cómo había logrado crear portales a otros mundos y había intentado extraer conocimientos y poderes de las entidades que habitaban esos lugares. Sin embargo, también hablaba de los peligros de estos experimentos y de las consecuencias catastróficas para aquellos que se atrevían a cruzar los límites de la realidad. Mientras los forenses examinaban los artefactos encontrados en la escena, descubrieron varios objetos que parecían tener propiedades inusuales. Un espejo antiguo, por ejemplo, no reflejaba la luz de manera normal y mostraba imágenes distorsionadas y figuras sombrías que no estaban presentes en la habitación. Una daga ceremonial tenía inscripciones que parecían brillar con una luz propia, y su hoja estaba cubierta de un líquido desconocido que emitía un leve resplandor. El análisis químico del líquido no reveló ningún compuesto conocido, lo que sugirió que podría haber sido creado a través de métodos desconocidos para la ciencia moderna. Los forenses también encontraron un pequeño dispositivo mecánico que parecía ser algún tipo de reloj, pero que no tenía manecillas ni mecanismos visibles. Al activarlo, el dispositivo emitía un zumbido constante y parecía alterar la percepción del tiempo en la habitación, como si todo a su alrededor se moviera a un ritmo diferente. A medida que los médicos forenses continuaban su investigación, se dieron cuenta de que los descubrimientos en la mansión no solo desafiaban su comprensión de la biología y la química, sino también las leyes fundamentales de la física. Los artefactos y libros sugerían la existencia de conocimientos y tecnologías mucho más avanzadas de lo que se creía posible,
Y la muerte del joven parecía estar vinculada a estos misterios de maneras que aún no podían comprender. El caso dejó a los forenses con una creciente sensación de inquietud y fascinación. Mientras buscaban respuestas, comenzaron a cuestionar los límites de la ciencia y la realidad misma, preguntándose qué otros secretos oscuros podrían estar esperando ser descubiertos en las profundidades de la antigua mansión. Mientras los médicos forenses seguían indagando en los misterios de la mansión y los artefactos encontrados, comenzaron a notar extraños sucesos en sus propias vidas. Algunos informaron de sueños inquietantes en los que se veían atrapados en laberintos oscuros y sin fin, mientras que otros afirmaban escuchar susurros en lenguas antiguas cuando estaban solos en sus laboratorios. A pesar de estas experiencias perturbadoras, continuaron con su investigación, decididos a desentrañar la verdad detrás de la muerte del joven y los secretos ocultos de la mansión. Un día, mientras examinaban uno de los libros del alquimista, encontraron una serie de instrucciones detalladas para realizar un ritual destinado a abrir un portal hacia otra dimensión. Aunque la mayoría del equipo se mostró escéptico, uno de los médicos forenses, profundamente afectado por los eventos recientes, decidió llevar a cabo el ritual en un intento desesperado por obtener respuestas. Reuniendo todos los artefactos necesarios y siguiendo las instrucciones del libro al pie de la letra, el médico forense realizó el ritual en el sótano de la mansión. Al principio, no sucedió nada. Sin embargo, a medida que continuaba recitando las palabras del antiguo texto, el aire a su alrededor comenzó a vibrar y una luz cegadora llenó la habitación. De repente, se abrió un portal y a través de él, se vislumbraron paisajes extraños y figuras sombrías que parecían observarlo desde el otro lado. La visión fue tan aterradora como fascinante. El médico forense sintió una mezcla de miedo y curiosidad, pero antes de que pudiera dar un paso hacia el portal, una fuerza invisible lo empujó hacia atrás y el portal se cerró de golpe. Los otros médicos forenses, alarmados por la luz y el ruido, corrieron hacia el sótano. Encontraron a su colega inconsciente en el suelo, con el libro antiguo todavía abierto junto a él. Cuando recuperó la conciencia, intentó explicar lo que había visto, pero sus palabras eran incoherentes y llenas de terror. Días después, el médico forense que realizó el ritual comenzó a mostrar signos de una extraña enfermedad. Su piel se volvió pálida y translúcida, y sus ojos adquirieron un tono negro, similar al del joven encontrado muerto en la mansión. A medida que su salud se deterioraba, comenzó a hablar en lenguas antiguas y a escribir símbolos incomprensibles, como si estuviera poseído por una fuerza externa. El equipo decidió cerrar el caso y sellar los artefactos y libros en un lugar seguro, lejos de cualquier acceso público. Sin embargo, la experiencia dejó una marca indeleble en todos los involucrados. Sabían que habían tocado algo más allá de la comprensión humana y que algunos secretos es mejor dejarlos sin descubrir. Finalmente, la mansión fue demolida y el área se convirtió en un terreno baldío, con la esperanza de que los misterios y las oscuras fuerzas que allí residían quedaran enterrados para siempre. Pero aquellos que habían sido parte de la investigación sabían que lo desconocido siempre encuentra una manera de salir a la luz, y que el trabajo de un médico forense a veces implica enfrentarse a los horrores más profundos y perturbadores de la existencia.